últimos datos que tienen a propósito de los números de esta canasta básica aquí en Bahía Blanca, siempre teniendo en cuenta, como ustedes nos remarcan, para una familia tipo que está compuesta por 4 integrantes? Sí, bien, lo que publicamos nosotros es el último dato que corresponde a diciembre del año pasado, y con eso nos permite cerrar el año e incluso compararlo también con el índice inflacionario que nosotros generamos. Cerramos, digamos, 2 indicadores que van de la mano. En este caso, lo que es canasta básica de consumo, lo que obtenemos son 2 indicadores. Uno está vinculado a lo que es línea de pobreza y otro a línea de indigencia. Y la diferencia entre ambas es que la línea de indigencia incorpora los alimentos necesarios que un individuo debiera ingerir por día. Y en este caso, como bien lo mencionaste, que hablabas de una familia tipo 2 de 4 integrantes, madre, padre y 2 niños, para estar por encima de la línea de indigencia debiera tener un ingreso mensual arriba de los 16.700 pesos. Eso significa que tuvo una variación en diciembre del 4%. Claro. Y la línea, digamos, lo que es línea de pobreza, que es lo que más uno analiza y considera, para el mismo tipo de familia debería tener un ingreso superior a los 40.000 pesos. Y también coincide con el anterior. Los 2 indicadores tuvieron un aumento del 4%. En diciembre, recordemos que en diciembre nosotros la inflación nos había arrojado 4,3. Es decir, ambos indicadores, si bien son altos, por debajo del índice de precio. Y como te decía, nos permite tener una visión global de todo el año pasado. ¿Eso qué significa? Que la variación interanual de lo que es canasta básica total fue el de 52,5, unos 3 puntos porcentuales más bajo que el nivel inflacionario. Sin embargo, lo que es la línea indigente o la canasta alimentaria acompañó prácticamente a la inflación. ¿Eso qué significa? Que claramente los movimientos que tuvimos o observamos a nivel inflacionario impactan directamente en los sectores más vulnerables, en aquellos en los cuales apenas tienen un ingreso como para poder alimentarse. ¿Cómo son las comparativas con años anteriores? Si es que esto se puede hacer o en términos de inflación esto queda desfasado. Mirá, en general los últimos años que tuvimos altos índices, el 2018 alrededor del 45%, sí. Teníamos fuertemente aumentos en lo que eran las, digamos, la inflación regulada, todo lo que eran tarifas, que impactaban mucho en lo que era la línea de pobreza. Pero también cuando teníamos aumentos de combustible, aumentos de gas, etcétera, todo esto provoca un derrame hacia el resto de la economía, y sobre todo lo que es a nivel de producción de bienes o de alimentos. Entonces, indirectamente, a la familia que no tenía ingresos suficientes ni siquiera para alimentarse, también los impactaban directamente. Es decir, lo que yo quiero decir es que en los últimos años la inflación impactó fuertemente en los sectores más bajos. Incluso te diría que cuando hemos charlado en algún momento sobre mediados o fines del 2018, decíamos, nos animamos a decir que no solo la clase baja es la que más había visto perjudicada, sino también la clase media. Y ya pasó todo el 2019 y está más que confirmado que la clase media hacia abajo ha sufrido muchísimo las variaciones en el nivel de precio, causado básicamente directamente por las grandes devaluaciones que tuvimos. En el último año y medio tuvimos 3 devaluaciones muy grandes. Sobre agosto del 2018, tuvimos en realidad sobre mayo, junio de 2018, agosto de 2018 y agosto de 2019. Si uno hace un poco de memoria, teníamos un tipo de cambio de 20 pesos por dólar y hoy estamos en 63, más el 30%. Así claramente esto fue derecho a los precios. Y aparte lo que significa esto o conlleva esto con la capacidad o el poder adquisitivo de esas familias, ¿no? Porque los sueldos no aumentaron en esa proporción. No acompañaron, y hay algunas consultoras, nosotros lo vamos a estar sobre fin de este mes o principio del mes que viene publicando el índice salarial de Bahía Blanca. Qué interesante. Pero sí hay algunas consultoras de Buenos Aires que ya han hecho sus propias estimaciones. Digamos, yo creo que va a haber cierta coincidencia en que vamos a tener 2 años consecutivos de caída del salario real. En Buenos Aires algunos están diciendo que el año pasado fue del 8% por debajo.
una caída del salario real del 8%. Nosotros no sé si en Bahía Blanca va a tener ese nivel, porque a octubre del año pasado teníamos 1 o 2 puntos por debajo de caída del salario real. No creo que alcancemos al 8, pero lo que sí a nivel conceptual son 2 años consecutivos de caída del salario real, lo cual obviamente cuando ocurre eso, lo que primero cae es la demanda de cualquier tipo de consumo. Está claro. Y después, si esto se da, como decís vos, 2 años de manera consecutiva de caída del salario real, lo que cuesta a partir de, bueno, no sé, de un momento X, que eso empiece a revertirse. Supongo que no es un proceso que se da de manera inmediata y que lleva un tiempo para que nuevamente se estabilice. O quizás me esté equivocando. Corregime. No. Yo estoy completamente de acuerdo. Siempre yo menciono la palabra proceso, porque justamente el proceso lleva tiempo. Y el tiempo no lo manejamos muchas veces hacia adelante. Esto no es inmediato. Digamos, este gobierno entrante está, encarando sus políticas económicas hacia los sectores más vulnerables. Sabemos que hay aproximadamente 15 millones de pobres, es un tercio, más de un tercio, un 40, si bien hay discusiones entre el INDEC y la UCA, la Universidad Católica Argentina, que mide la pobreza. El nivel es muy grande y hacia ellos se está encarando sus políticas, tanto sectores desempleados como jubilados, como personas que están en línea de indigencia o de pobreza. Necesitan o creen conveniente que se necesita una reactivación en ellos, y hacia ellos están el plan alimentar, los precios cuidados, otros beneficios, la asignación universal por hijo. Ha caído aproximadamente un 8% los precios de los medicamentos. Es decir, hacia ese sector de la población es donde está encarando las fuerzas, porque fíjate que también tienen restricción de deuda, de pago de deuda, que están negociando para patearla lo más lejos posible. Tiene una restricción de no poder gastar más de lo que se estaba gastando, con lo cual tampoco es que va a haber un aumento inmediato en el resto de la población, por lo menos en el sector público. Y el privado está relativamente ahogado, por decirlo de alguna forma, como para también incorporar algún bono al resto de los subempleados. Vos recién mencionabas restricción allí, tienen una restricción para hacer determinados gastos. Vuelvo ahí porque quizás no todas sabemos por qué decís que el gobierno tiene una restricción en ese sentido y desde dónde llega esa restricción. Bueno, a ver, aumentar el gasto significa muchas veces financiar o solventar el gasto que es elevado de por sí, significa financiarlo. El tema es cuál es el origen de los fondos. Hasta el gobierno pasado, el origen de los fondos fue la deuda, endeudarse a nivel internacional. Se endeudó con muchos organismos internacionales, con el Fondo Monetario. Se cortó, fíjate que el sexto desembolso que debía ser sobre septiembre del año pasado por $5 millones no se realizó. Entonces, a nivel internacional no tenemos acceso. La otra opción es a nivel local. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Muchas veces generando dinero, lo que sería emisión monetaria. Cuando uno emite dinero al mercado, tiene grandes riesgos de aumentar la inflación, más de lo que lo tenemos. Entonces, si aumenta la inflación, esto termina repercutiendo nuevamente en las clases más necesitadas. Entonces, no tiene mucha chance de emisión monetaria por estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Si no tiene mucha posibilidad de aumentar el gasto, porque ya en sí el gasto es muy alto, y el gasto es muy alto porque, hay algún sobredimensionamiento en cuanto a empleados, porque hay muchos jubilados, porque a lo largo de todos los años hay más jubilados de gente que aporta, porque hay un problema de tasa de natalidad. La tasa de natalidad ha bajado mucho, hay menos personas que se incorporan al sector productivo, pero sí hay mucha gente, porque aumenta la esperanza de vida y mejora la salud y el cuidado de la salud, que hay más jubilados que están esperando tener su jubilación, pero hay pocas personas que aportan, y un sector informal muy grande. Entonces esto hace que tenga una carga muy alta al sector público, además de una carga muy alta en el pago de intereses, de deuda. No sé si me explico. Sí,
Sí, sí, decime. No, digo que hay como diferentes, estás marcando lugares donde el gobierno podría tomar allí este dinero para justamente esto que vos marcabas como una restricción, ¿no? Y entonces en ese sentido puede ser también pensado la forma en que, bueno, el gobierno se hace de ese dinero, ¿no? No sé, Bien, sí. retenciones, dólares, Bueno, perfecto. Esa es la otra pata, digo, el gasto intentan no tocarlo, no emitir, no se puede financiar en el sector externo, están trabajando sobre la deuda de acá en mayo, ir pagando los vencimientos de manera simultánea, ir negociando qué pueden reprogramar, qué quita pueden hacer, etcétera, para agregar aire, oxígeno, y mientras tanto, cómo financiamos estas cuestiones que estábamos hablando, Claro. que es lo que vos decís, bueno, un aumento del 30% del valor del dólar, aquel que quiera dólar lo va a tener que pagar más caro, la otra es, bueno, aumentar la retención del sector del campo, que en el 2019 ha tenido una cosecha récord y que ha liquidado muchísimos millones y miles de millones de dólares. Entonces, bueno, y esto trae sus consecuencias, son medidas complejas que uno dice, bueno, para reactivar el consumo o el mercado interno, aumentar los impuestos no es la solución, porque en definitiva termina desalentando potenciales inversiones. Claro. Cae la rentabilidad del campo, etcétera. Entonces hay controversias en ese sentido. Lo cierto es que los datos que ustedes dieron a conocer tienen que ver con este aumento allí de los datos, y vos decías esta variación anual de un 52,5% de la inflación y lo que repercute esto en la canasta básica que va en descenso. Es difícil preguntarte, hacer proyecciones para el 2020. Mirá, la proyección nosotros... Digamos, desde el CREVA nunca hemos hecho proyecciones. Lo que hacemos es valernos de algunas otras instituciones que lo hacen. Por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina todos los meses publica un relevamiento de expectativas de mercado. Sí. Que bueno, a ver, nosotros la miramos, la mencionamos, la fuente. Sin embargo, las proyecciones que se han hecho, si uno mira el pasado es un año o 2 años atrás, ha sido muy distinta la proyección con lo que ocurrió en la realidad, porque en definitiva después lo que ocurre son cuestiones que uno no consideró, porque es difícil cuando uno modela considerar todas las variables. Uno termina suponiendo que no va a ocurrir una cosa y después ocurre, o piensa que va a haber una devaluación pero no tan grande. Entonces, igualmente uno lo toma como referencia. En este sentido, la proyección a este año, a nivel inflacionario, se ubica en un promedio del 42%. Yo te diría que en un intervalo del 40 al 45%, lo cual es alto. Son quizás 10 puntos porcentuales más bajas del 2019. Pero bueno, volvemos a la palabra proceso. Bajar un nivel inflacionario del 55% a un 8% de un año al otro, o en 3, 4 años, digamos, lo hemos visto que no ha sido posible en Argentina. Y cuando uno mira, por ejemplo, un país latinoamericano que ha tenido indicadores parecidos como el nuestro, han tardado 7, 8 años. Fíjate que esa proyección es 42 este año, 35 aproximadamente en el 2021 y un 20 y pico, 27 en el 2022. Si estamos hablando de 3 años en los cuales baja paulatinamente, pero aún con niveles elevados. Con niveles elevados. Gonzalo Semilla, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, para ayudarnos a entender y a pensar las cuestiones de la economía, como decimos nosotros, en esto de los y las ciudadanas de a pie. Gracias. Sí, no, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Adiós. Abrazo enorme, gracias. Era Gonzalo Semilla, economista jefe de El CREVA, en relación a estos datos que dieron